Bueno, vamos a ir a la palabra entonces. Dios bendiga a Miguel Ángel, ¿sí? Vamos a ir entonces a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra acá: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado a la benignidad del Señor. En realidad este es un mensaje un poquito más largo, pero vamos a ver cómo nos da el tiempo, ¿sí? Bueno, Dios bendiga a Gómez González. Dios bendiga, mi hermano. Entonces, comenzamos. Fíjense bien lo que dice la palabra, ¿sí? Desechando, o sea, sacando de nuestras vidas, de nuestra alrededor, de todo aquello que nos rodea. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Acá cuando está hablando Pedro, él está diciendo, bueno, ustedes deseen lo bueno, ¿sí? Deseen lo bueno y rechacen, sería la palabra, rechacen toda malicia, ya sea alrededor suyo o en su misma mente. Está diciendo esto el Señor, ¿sí? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones o murmuraciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, cuando dice desead como niños recién nacidos, toda aquella persona que cuando llega al Evangelio y se convierte, es un recién nacido, ¿sí? Y bueno, algunos podrán entenderlos, otros no. Aún el mismo Nicodemo, que fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo de noche, él también no entendía, siendo un maestro, uno de los principales de la iglesia en el momento que Jesucristo estaba predicando, estaba anunciando el Evangelio, él mismo no entendía absolutamente nada, ¿sí? Entonces, aún su sabiduría de lo que él entendía en aquel tiempo, siendo un principal en la iglesia, una persona ya con un lugar, con una experiencia dentro de lo espiritual en la iglesia, aún así él no podía entender. Así que, ahora,
¿qué dice Pedro? Desead como niños recién nacidos. O sea que, como aquellos niños que recién, Dios bendiga a Adriana, aquellos que son recién nacidos, son niños espirituales, las cuales necesitan del cuidado de otras personas. Yo quiero explicarle esto para que algunos entiendan. Cuando una persona nace, y bueno, vamos a Nicodemo de nuevo, el Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Entonces, él por último le decía al Señor, pero yo tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer. Mira, Nicodemo, te lo vuelvo a decir, tenés que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no nace una persona de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces, una persona recién nacida tiene que desear, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. ¿Pero de qué forma? Acá le está diciendo la leche espiritual, ¿sí? Un recién nacido es igual que un bebé, si nosotros lo queremos comparar y entender. Es un bebé que, si cualquier persona, principalmente los padres, no lo cuidan, si no le dan el alimento que le deben dar, si no le dan el cuidado que le deben dar, si no le dan el abrigo que le deben dar y la protección que le deben dar, ese niño con seguridad va a morir. O sea que si abandonan a ese niño, va a morir. Ahora, una persona recién nacida está en las mismas condiciones, ¿sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez. Una persona recién nacida está en las mismas condiciones. Si nosotros miramos y lo comparamos, vamos a ver que Dios le bendiga, mi hermana. Muy bien. Si nosotros miramos y comparamos al creyente nuevo, debemos también cuidarlo, porque no se puede descuidar a una persona que ha recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque apenas o inmediatamente que esa persona salga del ambiente espiritual en que está, y nadie lo vigila, nadie lo cuida, ese nuevo creyente se va a perder y va a morir como creyente. Entonces es responsabilidad de todos aquellos que lo rodean, de la iglesia donde está, cuidarlo, de que él tenga todo lo que necesita y también que reciba la leche espiritual no adulterada. Ahora, si ustedes miran, cuando la palabra de Dios habla de adulterio, quiere decir que se está cambiando cierto sentido. Lo más común que conocemos es el vino, el alcohol, las bebidas alcohólicas. Son adulteradas, ¿para qué? Para que rindan más en cantidad y también para que dé más ganancias. Ahora, cuando una persona, conociendo al Señor,
está haciendo idolatría, está adulterando. ¿Por qué? Porque si tiene a Dios como el Señor, el Salvador, el Creador del universo, y de repente está con un ídolo, está cometiendo adulterio con Dios, porque se va tras los ídolos. Ahora, acá dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que en la palabra también existe la palabra adulterada. ¿Sí? Si nuestro Señor Jesucristo, o si Dios no hubiese inspirado a Pedro a escribir esto, es porque realmente no existe. Pero si Dios inspiró a Pedro a que él dijera que deseen la leche espiritual no adulterada, significa que hay leche espiritual adulterada y que hay muchos recién nacidos o creyentes que recién han nacido y que comienzan, que pueden sufrir la palabra adulterada. ¿Sí? Pueden sufrir la palabra adulterada. Entonces, acá dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Si no está adulterada, está queriendo decir la leche espiritual verdadera. Porque si habla de adulterio, ¿sí? Como antiguamente también, cuando en el tiempo de que venían los lecheros, habrá lugares que todavía llega, pero acá ya no se usa eso. Pero sí, cuando era niño sí venía el lechero a mi casa. Y cuando mis padres miraban la leche y la probaban, ellos decían, bueno, a esta leche le han echado agua. O sea que el lechero traía leche adulterada, leche que no era pura, ¿sí? Sino que ya le había agregado algo para que le rindiera más el dinero, y al hacer ese adulterio ya estábamos tomando una leche falsa, leche adulterada. Y cuando se refiere a leche espiritual no adulterada, se está diciendo que escuchen el verdadero y único evangelio directamente de la palabra de Dios, no escuchar predicaciones donde las personas con un versículo se pasean por toda la Biblia para decir lo que se le da la gana y no hablan realmente lo verdadero de Dios, sino que adulterando la palabra la usan para sus propios propósitos. Y si a nosotros el Señor nos manda, nos da la comisión nos da la comisión de enviar la palabra no adulterada, pues es eso lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nos salimos de lo que es la palabra y tratando de enseñarle a las personas cosas que no corresponden, con seguridad que si yo lo llevo hacia otras cosas que no corresponden a la palabra de Dios, es porque estoy buscando mis propósitos y no los propósitos de Dios. Entonces, al buscar mis propósitos
predicando la palabra, estoy llevando a las personas para yo recibir lo que no tengo que recibir, ¿sí? Sino que lo que yo debo hacer es predicar para que las personas se conviertan y vivan conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Conforme a la leche espiritual verdadera, ¿sí? Que no sea adulterada, que no sea cambiada. Por ejemplo, para que ustedes entiendan algo, porque hay personas que a lo mejor no entienden cómo puede ser adulterada la palabra. Bueno, hay una doctrina que se dicen ser testigos, ¿sí? Yo quiero que sepa que usted es un testigo de Cristo, un testigo, o sea, es un testigo del Padre, es un testigo del Hijo y es un testigo del Espíritu Santo. De eso es testigo. Pero hay algunos que dicen que son nada más que testigos del Padre, supuestamente. Ahora, ¿cómo afirman ellos esa doctrina? Usando versículos de la Biblia, versículos donde simplemente con cambiar una palabra, de ponerla en mayúscula como corresponde, la ponen en minúscula y ahí ya comenzó una leche espiritual adulterada. Ahora, fíjense ustedes, solamente con cambiar una letra donde uno pone Dios con minúscula, ya ahí y afirmando eso, está creando una doctrina errónea. Le explico. Yo sé que este versículo siempre lo pongo y lo digo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Juan también lo decía. Y él escribió, inspirado en el Espíritu de Dios, él escribió este versículo para afirmar que habían doctrinas erróneas. ¿Sí? Entonces dice, en el principio el Verbo estaba con Dios. ¿Sí? Y el Verbo, si siguen mirando, dice, el Verbo era Dios. Ahora, cuando dice que el Verbo era Dios y ellos lo ponen con minúscula, están menospreciando a Jesucristo, poniéndolo en menos divinidad que el Padre y el Espíritu Santo. O sea, lo están poniendo ellos como un profeta más, solamente con cambiar una letra. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que realmente estemos escuchando la palabra de Dios. Que no sea una ocurrencia de hombres donde no tiene nada que ver Dios, sino escuchar la verdadera palabra que está escrita en la Biblia, ¿sí? En la cual, si nosotros nos guiamos por esa palabra, no vamos a cometer errores. Saben que yo no sé en cuántas iglesias puedo haber predicado en mi vida, pero tanto acá en Argentina como en Estados Unidos, como en los lugares que he predicado la palabra, predicando la sana doctrina, jamás me dijeron usted está equivocado. ¿Por qué?
porque estaba predicando la sana doctrina, la palabra espiritual no adulterada, ¿sí? No adulterada. Entonces, acá el mismo Pedro está diciendo, bueno, ustedes dejen toda la malicia, dejen todo el engaño, toda la hipocresía, las envidias y las detracciones, murmuraciones, dice, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear la palabra de Dios, la verdadera y única palabra de Dios, ¿sí? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que si nosotros, porque yo siempre estoy hablando de la sana doctrina o de la palabra de Dios como debe ser y que no debe ser adulterada, porque acá mismo lo está diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. Significa que si una persona está siendo guiada por una leche espiritual o palabra espiritual errónea, adulterada, no va a poder crecer en la palabra para salvación. O sea que, sin querer, la persona ha comenzado un camino de mentira que no es por su culpa, sino, en cierta forma no es por su culpa, sino que por escuchar lo que no corresponde, se pierde su alma, su vida, y cuanto más a lo mejor también las de su familia, por una doctrina errónea. Entonces, cada vez que yo estoy hablando, estoy con el temor que las almas se pierdan por personas deshonestas. Personas deshonestas, que no le interesa tu salvación, sino que le interesa las ganancias que usted le puede dar a ellos. Si usted quiere darle todo lo que quiera dar, se lo puede dar, está bien con Dios, pero lo malo es que alguien le enseñe todavía que le está sacando como una ovejita la leche, la lana, todo, todavía que le hace eso, también que lo lleve camino del infierno. Eso es lo que yo siempre estoy viendo. Yo cuando escucho la palabra y veo las intenciones del predicador, a mí me pone mal, me pone nervioso. ¿Por qué? Porque desde que aprendí la sana doctrina en el Instituto Teológico, ¿sí? Entonces yo estoy atento a aquellos que predican la palabra y viendo qué intenciones tienen y cómo pueden cambiar las letras para usarlas para sus propios beneficios. El beneficio del predicador es ganar almas para Cristo, no para sí mismo, ¿sí? Acá me dice una hermana, muy cierto, yo pasé por esto, dice. Dios le bendiga. Sí, la hermana lo está diciendo, yo pasé por esto. Entonces, mi preocupación no es salir y que me vean a mí que estoy predicando nada más y digan, ay, hay un predicador. No, yo quiero que digan, está predicando la sana doctrina y que reciba bendiciones de Dios y también de las personas, porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y me preocupa cuando las personas son arrastradas por todo viento de doctrina, dice la palabra,
son arrastradas para acá, para allá, porque no le están enseñando las cosas como deben ser. Si la palabra dice que hay algo adulterado, es porque lo existe. No lo dice José Luis, lo dice la palabra. Desead, como niños recién nacidos, la palabra, ¿sí? La sana doctrina. Ahora, estamos hablando de un crecimiento. ¿Cómo puede una persona crecer dentro de aquello que es erróneo? Lógicamente, no va a crecer. ¿Sí? Su estatura espiritual no va a crecer nada. O sea que, más allá de que pueda tener 50, 60 años, va a ser un bebé espiritual que se ha quedado sin alimento correcto, ¿sí? Desnutrido y sin crecimiento. Entonces, acá lo que está haciendo el apóstol Pedro es advertirnos, porque escuchando la sana doctrina va a crecer bien para la salvación de su alma y con seguridad la de su familia también. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice acá? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto está diciendo, si es que realmente has conocido a Jesucristo y lo has recibido en tu corazón, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Señor es benigno. El Señor nos lleva por buenos caminos. Y una de las cosas porque siempre las personas están hablando de Dios, están cuestionando a Dios, como diciendo, bueno, realmente a mí Dios no me da lo que yo quiero, y realmente como que le echa la culpa a Dios, y la persona dice, bueno, es un pretexto para dejar el Evangelio, pero Dios siempre está atento a nuestras peticiones, pero usted debe estar atento a la palabra de Dios y ser un hacedor de ella. Ahora, esto está diciendo si realmente se ha convertido, si ha conocido al Señor, si realmente es una persona que está bien ubicada en las cosas del Señor. Yo me voy a extender un poquito más para que ustedes entiendan algo, porque hay cosas y hay palabras en la palabra de Dios que las personas no entienden. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. O sea que dice, acerquémonos a Él, piedra viva. Primero que, si es piedra viva, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Tiene el Espíritu de Dios. Y como tiene el Espíritu de Dios, acá dice, bueno, es desechada ciertamente por los hombres. Es desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, siempre
ustedes entiendan, en aquel tiempo, tanto nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, como muchos predicadores que han escrito la palabra de Dios inspirada por el poder del Espíritu Santo, hablan con aquellas cosas conocidas. Entonces, una piedra preciosa, como decir un diamante, cualquier persona lo conocía antes y lo conoce hoy. Entonces, está hablando acá de una forma como diciendo, bueno, esta piedra viva, este diamante, desechado ciertamente por los hombres, más para Dios, es un diamante escogido y una piedra preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Sí? O sea que si nosotros vamos a ser edificados por Dios espiritualmente, tenemos que ser una piedra viva, preciosa también. Y realmente somos una piedra preciosa para Dios, porque el Señor murió por nosotros. ¿Se imaginan cuánto de preciosos somos para Dios, habiendo muerto el Señor por nosotros? Ahora, está hablando que como piedras preciosas seamos edificados, ¿sí?, como una casa espiritual, que seamos edificados por piedras preciosas, ¿sí? Ahora, dice, y sacerdocio santo. O sea que yo quiero que entiendan esto. Hay personas que piensan que para ser un sacerdote, hay muchas personas que piensan que el sacerdote es el que conocíamos antiguamente en la iglesia. Pero un sacerdote, para aquellos que quieren saber, es el varón de todo hogar, ¿sí? El varón que hay en la casa es el sacerdote. Él es el responsable de que toda la familia reciba el Evangelio, tanto el primero como los demás. Ahora, fíjense bien, siempre decimos, bueno, Eva pecó y Adán quedó más o menos, pero si Adán hubiese hecho un buen sacerdocio con Eva o en Eva, ella no hubiese sido realmente destruida espiritualmente, y después toda la humanidad, si realmente Adán hubiese hecho el sacerdocio que le corresponde. O sea que cada varón que está en la casa, en una casa, es el encargado, el varón padre, abuelo, o el varón, si no hay un padre, un tío, el varón que esté en la casa es responsable de llevar el Evangelio adelante en ese hogar y ejercer un sacerdocio. ¿Pero cómo? Primero que nada, tiene que ser edificado. Tiene que beber la leche espiritual no adulterada. Y después debe trabajar para Dios en su casa, llevando el Evangelio a toda criatura que está en el Evangelio en su casa y los que no están en su casa. ¿Sí? Ahora, dice, bueno, tiene que ser edificado él primero como una casa espiritual bien sólida, con piedras preciosas, y segundo,
ejercer un sacerdocio santo, no maligno. ¿Por qué? ¿Por qué aclara acá un sacerdocio santo? Porque así como está la leche verdadera, también está la leche adulterada. Y acá está el sacerdocio santo, pero también puede ser un sacerdocio maligno. Y ese es el problema que nos podemos encontrar, que estamos frente a un sacerdocio maligno. ¿Sí? Si no dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo y escogida y preciosa. Cuando está hablando la palabra de la principal piedra del ángulo, quiero que sepan que siempre que se refiere a esto, se está refiriendo a la construcción que inventaron los italianos, ¿sí? Donde se va poniendo los ladrillos así, y se le va levantando la pared, y al último queda un espacio así. En este espacio es una piedra donde va así, en un ángulo así, y en un ángulo así, ¿sí? Y arriba así. Entonces, esa piedra angular, cuando en realidad es la piedra principal de un puente, de una puerta, de un portón, hacen puentes de esa forma, donde cruzan trenes, ¿sí? Así que se imaginan la fuerza que ejerce. Pero, si no está la última piedra, que es la piedra principal de esa edificación, todo hace así, ¡rum!, se destruye. Ahora, si está esa pieza principal allí, que cae justo acá, ¿sí?, en ángulo, esa edificación, por más que tenga fuerza por todos lados y por arriba, se va a mantener, no se va a destruir. Ahora, ¿cómo dice Dios que se llama esa piedra? Dice la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa por Dios, dice, la cual mantiene a la iglesia edificada, mantiene nuestro edificio espiritual. Si no está Jesucristo en nuestro edificio espiritual, fracasa, se termina, ¿sí? Se termina. Entonces dice, el que creyere en él no va a ser avergonzado. ¿Por qué habla de vergüenza? Porque va a ser tal la vergüenza de las personas cuando un día tengan que ir a rendir cuenta a la presencia de Dios, y va a ser tanto el lloro y crujir de dientes por no haber escuchado el Evangelio, por no haber recibido a Jesucristo como lo debe recibir, por no haber escuchado la sana doctrina, y pierda la salvación. Entonces va a ser avergonzado eternamente. Ahora, dice, para ustedes, para los del mundo, pues los que creéis, o sea, para los creyentes, perdón, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, el mundo, ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? Justo ahí en el ángulo, ¿sí? Y eso es lo que yo les explicaba. Si esa piedra que se llama Jesucristo no está en su edificación espiritual, su edificación va a ser destruida. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Está hablando de aquellas personas del mundo a las cuales realmente
la palabra de Dios a algunos los destruye, porque no quieren escuchar a Dios. Y para otros viene a ser salvación. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿A dónde fueron destinados? Al infierno. Hermanos, traten de alimentarse de la sana doctrina de la palabra de Dios como corresponde. ¿Sí?